Muy buenas. Muy buenas. Comenzamos un nuevo parte de los de abajo a la izquierda. El anterior programa ha recibido más visitas de las esperadas en YouTube y en la otra constituyente. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que participéis, que cada vez participe más gente. Y sin más, comenzamos. Me sobran motivos para no callar, hay muchas verdades que deben salir. Aurora, trabajadora en precario, destaca los principales aspectos del proyecto de ley sobre el aborto del ministro Gallardón y ofrece algunas críticas sobre dicha ley. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, resumió el punto fundamental de la ley. No podemos hacer depender la vida del no nacido de la voluntad de la mujer. Se da prioridad a los derechos del feto, es decir, se acaba con el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo dentro de un plazo inicial, como establece la ley del año 2010 y de casi todos los países de la Unión Europea. Se vuelve, por tanto, a la ley de 1985, pero aún con más restricciones. Según advertencia de la OMS, esto provocará más mortalidad materna o la obligación de parir decenas de miles de partos no deseados. Un estudio firmado por la OMS compara la situación de diferentes países con leyes restrictivas en relación al aborto, demostrando que su prohibición no implica que se produzcan menos abortos, sino que únicamente provoca que estos se realicen en peores condiciones. Más de 70.000 mujeres al año en el mundo mueren por abortar. La inseguridad sanitaria y jurídica sobre el aborto es una de las causas más importantes de mortalidad materno-infantil en los estados que tienen regulaciones restrictivas. Las limitaciones en los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, nada tienen que ver con proteger a las mujeres, sino todo lo contrario. En la nueva ley, el aborto vuelve a ser un delito, que se despenaliza en tan solo dos supuestos y con mayores restricciones para acogerse a ello. Violación, las primeras 2 semanas, y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer, las primeras 22 semanas. Por el contrario, la presencia de malformaciones fetales gravísimas o enfermedades del feto no será motivo legal de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada, que se podrá alegar, pero con un procedimiento mucho más exigente y largo que el actual. Curioso que limiten el derecho al aborto a las mismas personas e instituciones que se oponen a la educación sexual y reproductiva, al control de la natalidad, a medios anticonceptivos sin restricciones, a los servicios sociales, a la ley de la dependencia. La prohibición del aborto la fundamenta el ministro en la defensa de los más débiles, justificación hipócrita cuando recortan en servicios y ayudas sociales, sanidad, pensiones, educación, ley de la dependencia, implantan copago en las prestaciones farmacéuticas y cierran residencias. En realidad, esta ley es otro recorte de derechos, recortan el aborto libre, gratuito y en condiciones de seguridad sanitaria y jurídica. Con esto volveremos a tiempos pasados que pensábamos que no volverían, de abortos en el extranjero solo para aquellas mujeres que se lo puedan permitir. En la siguiente noticia, David, profesor de FP, nos informa de la exagerada subida de la luz, la responsabilidad del gobierno y sus beneficiarios, eléctricas y políticos. La luz ha subido un 78% en la última década. En el primer trimestre de 2014, otra vez más subirá el 2,3%, anunció el presidente del gobierno, en otro nuevo incumplimiento, haciendo justo lo contrario de lo que venía diciendo. El Ejecutivo aprueba una subida para los consumidores domésticos de un 125% en el término de potencia, el fijo de la factura. Nos vendieron la liberalización del sector eléctrico, iniciada por el gobierno Aznar, como la panacea para que el libre mercado, la competencia entre las empresas, nos regalara bajadas de tarifas. Los hechos nos demuestran que ha sucedido justo lo contrario. La liberalización ha sido una gran estafa. 15 años de brutales incrementos en los recibos y unas mareantes puertas giratorias por las que han pasado expresidentes, exministros y exsecretarios de Estado reconvertidos en consejeros de las grandes multinacionales del sector eléctrico. Al menos 40 expolíticos han fichado por estas empresas. Una amplia mayoría, 31, son de la órbita de los dos grandes partidos. Destacan, por el PP, José María Aznar, en Endesa, Ángel Acebes, en Iberdrola, Luis de Guindos, en Endesa, Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, en Red Eléctrica, José Folgado, también en Red Eléctrica, por el PSOE, Felipe González, en Gas Natural,
Elena Salgado, en Endesa, Pedro Solbes, en Enel, Josep Borrell, en Abengoa, Juan Pedro Hernández Moltó, el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, intervenida, en Iberdrola Renovables, Javier Solana, en Acciona, Narcís Serra, en Gas Natural, Miguel Boyer, en Red Eléctrica. Destaca por la corona Alberto Aza, ex jefe de la Casa Real, en Abengoa. La subasta que determina las tarifas no es un mecanismo para fijar los precios de manera razonable, claramente comparable y transparente, según denuncia presentada por Facua contra el Gobierno de España, remitida al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, por incumplimiento de la normativa europea, en particular la obligación para los Estados miembros de garantizar una tarifa razonable. El propio gobierno español ha anulado la última subasta celebrada, que habría dado lugar a una subida en enero de 2014 en torno al 12%. También la denuncia recoge que el gobierno no ha hecho nada para evitar que en el último año las eléctricas hayan efectuado cerca de 1,5 millones de cortes de luz por impago, mientras las compañías utilizan las subidas para ofertarnos supuestos descuentos. Facua calcula que las ofertas de luz en el mercado libre encarecen el recibo hasta un 16% en comparación con la tarifa regulada por el gobierno. Ningún gobierno, ni este ni los anteriores, han obligado a las grandes eléctricas a competir. Son un oligopolio que gana miles de millones de euros cada año, con rentabilidades obscenas, escandalosas, desde un 250% hasta un 2.200% en los últimos 5 años para tecnologías como la nuclear o la hidráulica. Dineros que podrían ir a compensar el déficit de tarifa que invoca el ministro Soria para justificar su reforma. Sus poltronas prometieron solución para todos los problemas de esta nación. La ideología dominante está en contra de la intervención del Estado en la economía. Que el Estado intervenga para regalar millones de todos nosotros a los bancos, ¿no es acaso eso una intervención? Diego Hidalgo nos informa de cuánto ha supuesto hasta ahora la ayuda a dichos bancos. Muy buenas. Desde los dos gobiernos que han regido en esta crisis, la suma de las ayudas a la banca entre avales, inyecciones, compras de activos y créditos fiscales es de 246.661 millones de euros, según nos cuenta el periódico Diagonal. Esta cantidad es el equivalente al 25% del PIB español, la mitad de todos los ingresos derivados del trabajo del país durante todo un año. Dinero suficiente para pagar una pensión de 1.000 euros a 6 millones de personas durante 3 años. Según el Banco de España, solo en ayudas directas los bancos han recibido 97.047 millones de euros. La suma de los siguientes recortes que hemos sufrido todos los españoles no llega al 75% de lo inyectado a la banca solo en ayudas directas. 56.000 millones de euros en 2 años y medio entre subidas del IVA, del IRPF, del impuesto de sociedades, otros impuestos, reducción de prestación por desempleo en 2012 y retirada de paga de Navidad de los funcionarios. Más 10.000 millones de euros de recortes en sanidad y educación en 2012, más 3.000 millones de euros más en 2013 en sanidad. Estos regalos dejan claro para qué son los recortes y explican los beneficios de banca y bolsa. Entre 2007 y 2012, la gran banca española ha ganado más de 76.000 millones de euros de beneficio, según Rojo y Negro Digital. Sobre la reciente información de que los bancos ya dan crédito para salir de la crisis, David nos cuenta algunos datos a partir de su experiencia de pedir un préstamo. Los políticos y especuladores que los bancos, tras el rescate, están en condiciones de dar créditos y que eso solucionará la crisis y arreglará nuestros problemas. Sin embargo, el mensaje oficial que nos llevan diciendo estos últimos 5 años es que la culpa de la crisis es nuestra, porque nos endeudamos mucho. ¿Y ahora la solución que proponen es que los bancos den crédito? ¿Quieren que nos endeudemos más todavía para crear una nueva burbuja? Repasemos su gran noticia. Los bancos ya dan crédito. ¿A quién? ¿En qué condiciones? ¿Para qué? Dan crédito a quien tiene dinero. Pues al leer la letra pequeña vemos que ponen como condición que el solicitante disponga en recursos propios de un 20% del precio de la vivienda y del importe necesario para pagar el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales y todos los gastos asociados a la compraventa, escrituras, notarías,
tasación, impuestos, etcétera, que pueden ser en torno a un 15% del precio de la vivienda. Y si miramos los tipos de interés, resulta que siendo estos ya elevados en los casos más favorables, Euribor más 3 o 3,5 puntos, los diferenciales son aún mayores el primer año, que es cuando pagamos más cantidad de intereses en la cuota mensual y menos de capital. Si los compradores quieren reducir algo el tipo de interés, entonces tendrán que domiciliar la nómina en la entidad que concede el crédito, mantener el uso de tarjetas de crédito, contratar seguros de hogar y de vida con la aseguradora del banco y en algunos casos hasta planes de pensiones. Y para conseguir unos tipos de interés asequibles, entonces ya será necesario tener unos ingresos netos mensuales superiores a 3.000 euros. Teniendo en cuenta las condiciones exigidas por los bancos para conceder créditos, la bajada generalizada de salarios, la elevadísima tasa de paro y que la mayoría del ahorro de las familias españolas, las que lo tienen, está invertido en viviendas, con lo que no tienen liquidez, y que todos estos factores se mantienen en estos momentos, podemos concluir que los bancos dan poco crédito, como refleja año tras año de la crisis la caída continuada en las hipotecas firmadas. Los bancos tan solo dan créditos al 100% del precio de la vivienda, relajando algo, una de las condiciones, si esta es propiedad del banco o de su inmobiliaria, para quitarse de encima los pisos procedentes de embargo y siempre a unos tipos de interés todavía más elevados. Los beneficios de los bancos no han parado de crecer a pesar de la crisis y del rescate bancario, y los créditos que dan son en función de este objetivo y no de otro. Ese milagro español, no hay duda. Ese milagro español, no parar de crecer. Diego Lagares, jubilado de Ertisa, nos cuenta su experiencia sobre un reciente viaje realizado a Cuba. Seguro que será muy interesante su visión. Después de pasar algunos días en Cuba, pues me gustaría ser capaz de poderos transmitir las sensaciones que me he traído de allí. Hay que tener en cuenta que Cuba es un país que vive con lo mínimo, con un montón de carencias, con un montón de necesidades, pero con una solidaridad tremenda. El pueblo de Cuba está, no sé si porque están acostumbrados o porque lo han ido aprendiendo poco a poco a través de las necesidades, es un pueblo muy solidario, no solamente por lo que transmite hacia el exterior, sino entre ellos mismos. Están acostumbrados a la precariedad y a pesar de eso tienen una alegría en su comportamiento, en su manera de ser, que no es habitual. Son unas personas comunicativas, unas personas con un nivel cultural tremendo. A mí me ha sorprendido enormemente el nivel cultural que tienen los cubanos. En cualquier rincón te pones a hablar con cualquier persona que esté barriendo o que esté atendiendo una mesa o que esté atendiendo un despacho. Si consigues entablar una conversación con ellos, puedes hablar de lo que quieras. Cualquier músico de esos que están por la calle o por los bares, que en todas partes hay música, cualquier músico de esos tiene la carrera de música, cualquiera tiene 2 carreras. Bueno, pues a lo que iba, lo que quiero resaltar, que tienen un nivel cultural tremendo, como no lo he conocido en España, están muy por encima de lo que puede estar el nivel medio de España. Tienen una asistencia sanitaria, una sanidad que es gratuita y es extensiva absolutamente a toda la población. Y aunque pueda parecer que es un país que vive en la miseria, no es así. No viven en la miseria, viven con lo mínimo, pero no en la miseria. En cuanto al término político, indudablemente que hay personas que no están de acuerdo con el sistema. Pero lo que sí es verdad una cosa, que Fidel sigue siendo un ídolo, y que la gente son conscientes de que los problemas que tiene Cuba no es por la revolución, no es por el sistema político, sino son debidos fundamentalmente al bloqueo que le tienen hecho los americanos. Es una guerra sin cuartel y que en la mayoría de los casos, hay sus excepciones, por lo menos lo que yo me he encontrado, en la mayoría de los casos saben que tienen que vivir con ese enemigo ahí y que tienen que luchar y pelear por conseguir manteniéndose en la libertad que hasta ahora les ha dado el hecho de enfrentarse, el hecho de independizarse de los yanquis, como ellos llaman. En un tiempo futuro la historia se lo agradecerá. ¡Vámonos!
En el parte anterior, Miguel Cano nos contó el final de la negociación colectiva para la concertación social, señalando al Gobierno como manijero de las transnacionales europeas. En esta ocasión nos cuenta lo que piensa él de cómo tendríamos que hacer frente los trabajadores y el sindicalismo combativo en esta nueva etapa. En la anterior ocasión planteamos que la negociación colectiva había muerto, pero lejos de presentar un problema, lo veíamos como un aliciente para superar la etapa anterior donde la negociación colectiva solo servía para la concertación social. En estos momentos, las últimas reformas laborales han dejado o pretenden dejar a los trabajadores a pecho descubierto ante las exigencias de los empresarios, eliminando cualquier propuesta de mediación o de intervención por parte de los sindicatos. Pero debemos de hacer una reflexión. Cuanto más derechos laborales y sociales hemos conquistado los trabajadores, ha sido precisamente cuando el sindicalismo alternativo, el sindicalismo revolucionario, estaba prohibido, era ilegal. En la etapa franquista arrancamos derechos tan importantes como el derecho a la huelga, el propio derecho a la negociación colectiva, la limitación de las jornadas de trabajo y una serie de derechos que, una vez instaurada la democracia, o esto que llaman democracia, hemos ido perdiendo poco a poco y paulatinamente. No solamente lo decimos nosotros, un grupo de trabajadores radicales, etc. Hemos encontrado, publicado en la página web de la Hiedra, un artículo de Vidal Aragonés, un abogado laboralista, miembro del Colectivo Ronda. Es una organización catalana con más de 40 años de experiencia, dedicada a la defensa de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. Ellos comparten más o menos la visión que estamos planteando y también reivindican la vuelta a los métodos clásicos de lucha. Porque tal como ellos plantean y nosotros compartimos, la única alternativa real para la recuperación de derechos es que el sindicalismo vuelva a ser combativo. Un sindicalismo alternativo solo podrá ser protagonista si pasa por la construcción no solo de la realidad sindical en los centros de trabajo, sino que además se constituya en hegemonía cultural entre la clase trabajadora, también, no solamente en los centros de trabajo, sino también en nuestros barrios y en nuestra ciudad. Tierra del hidalgo caballero y del pobre harto pan. Ya no cabe duda de que las medidas de los gobiernos neoliberales persiguen en realidad un cambio de Estado, un cambio de constitución real, para imponer los privilegios de una minoría y acabar con todo lo público, lo de todos. Diego Hidalgo nos habla sobre los últimos ataques que nos esperan, con la ley de reforma del régimen local. La reforma de la ley de bases de las administraciones locales, que ha entrado en vigor este año, aprobada con solamente los votos del PP, está suponiendo uno de los mayores recortes de servicios públicos. Esta reforma supone todo un cambio en la naturaleza del Estado, que impone unilateralmente la minoría neoliberal. El régimen de competencia de los ayuntamientos suponía una característica fundamental de nuestro modelo de Estado hasta ahora, precisamente una de las características más cercanas a un Estado democrático y un Estado social. La idea era que los ayuntamientos, al estar más cerca de los ciudadanos, de la ciudadanía, y ser más influenciables, por lo tanto, por su acción, pudieran decidir sus servicios y la gestión de sus competencias de forma más o menos libre y además ampliar los servicios de otras administraciones o que otras administraciones no prestaban en competencias que no le correspondían por ley, pero que podía tomar gracias al artículo 28 de la antigua ley de base del régimen local. De esta forma, los ciudadanos adquirían más poder para conseguir los servicios que realmente necesitaban en cada municipio. Toda la reforma impuesta por el PP va dirigida a que la ciudadanía no pueda ampliar los servicios públicos a través de los ayuntamientos, sobre todo en materia de derechos sociales.
El régimen de competencias anterior daba a los ayuntamientos muchas competencias propias que se ejercían con libertad y autonomía. Permitía libertad las competencias delegadas por otras administraciones y además dejaba a los ayuntamientos actuar en competencias que no le correspondían y ampliar los servicios públicos en esas materias según las necesidades locales y las peticiones de la ciudadanía. La reforma cambia todo esto. En primer lugar, hay un recorte brutal de competencias propias en materia de derechos sociales. Además, las competencias que se mantienen se someten a evaluación de gastos por otras administraciones. Así, cuando los ciudadanos consigan que los servicios de sus ayuntamientos tengan una tendencia social, con lo que probablemente no cumplirán los criterios economicistas impuestos y las administraciones menos democráticas como las diputaciones o las más alejadas de los ciudadanos como los ministerios podrán quitárselas a esos ayuntamientos. En segundo lugar, las competencias delegadas tendrán que incorporar en la delegación una reglamentación tan completa que la ciudadanía no podrá decidir nada en ellas a nivel local. En tercer lugar, se ha suprimido el artículo 28 de la Ley de Base del Régimen Local que permitía a los ayuntamientos actuar y dar servicio en las competencias de otras administraciones. Este puede ser el resumen de la reforma de las administraciones locales. Impedir que los ciudadanos puedan ampliar los servicios públicos a través de los ayuntamientos. Es todo un cambio de Estado, un paso muy grande en un proceso constituyente que están llevando a cabo las élites hacia un Estado que es más antidemocrático y más antisocial, en el que la satisfacción de las necesidades básicas no es un derecho de todos, sino que es una oportunidad de negocio para una minoría. El proceso constituyente se está dando ya, lo están llevando a cabo una minoría e imponiéndolo a los demás, cambiando totalmente el Estado. La cuestión es si esta vez le permitiremos que puedan hacerlo o construiremos entre todos un proceso constituyente democrático. Hoy abrimos sección con otros textos. Para inaugurarla no podríamos elegir más que un texto histórico, que no puede ser más actual, que iluminó la obra de Blas Infante y puede ayudarnos hoy en día por su propuesta radical de democracia directa de los de abajo, el proyecto constitucional de 1883. Hoy queremos invitaros a conocer un texto histórico único, el Proyecto Constitucional Andaluz de 1883, conocido como la Constitución de Antequera. Este texto tiene un entendimiento diferente de la democracia que resulta revolucionario aún hoy y tiene muchos puntos en común con las reivindicaciones que en nuestros días se elevan desde las calles y asambleas ciudadanas. Prevé la educación gratuita universal hasta los grados universitarios más altos. Se prohíbe que los servicios públicos puedan ser dejados sin suficiente financiación. Fue uno de los primeros textos constitucionales en reconocer derechos políticos e independencia a las mujeres. Los llamados derechos sociales están por encima de la propiedad privada. En lugar de hablar de libertad de expresión, se habla de derecho a la emisión y difusión libre del pensamiento, con un sentido más similar a la isegoría olvidada en nuestras supuestas democracias. Pero hoy lo traemos aquí porque consideramos que en él se diseñan unas instituciones políticas entendidas desde abajo. El proyecto se compone de 3 propuestas de constituciones: una constitución municipal, una constitución cantonal y la Constitución Federal de Andalucía. En este proyecto constitucional, el municipio es el lugar de ejercicio de la soberanía. Son los ciudadanos, a través de la Asamblea Municipal, los que ejercen el poder legislativo. Las asambleas locales tienen el poder legislativo en exclusiva. Los representantes o magistrados tan solo existen en los poderes ejecutivo y judicial y siempre están bajo control de las asambleas, que pueden destituirlos, anular sus reglamentos y decisiones o exigirles responsabilidades por sus actos siempre. La Asamblea aprueba las leyes, programas y presupuestos que los demás órganos deben cumplir y desarrollar. El pueblo tiene las herramientas para controlar a los demás órganos, en lugar de ser súbdito de ellos. El pueblo no es tutelado por sus representantes, tiene su herramienta de democracia directa para ejercer su poder democrático, para actuar como pueblo soberano por encima de cualquier otro órgano. La clave está en las competencias de la Asamblea local. Primero tiene el poder legislativo, los demás poderes están sometidos a las leyes y decisiones de la Asamblea e incurren en responsabilidad si no las cumplen. Pero además, las competencias que se le otorgan a las asambleas locales muestran un concepto de democracia que no se acaba en las instituciones políticas.
Esta idea de democracia llega a lo económico. La Asamblea tiene el poder de regular la propiedad, garantizar y desarrollar todos los servicios públicos, la competencia sobre la moneda y el comercio, sobre los bienes necesarios para la vida y los bienes comunales. Esta idea de democracia no olvida democratizar tampoco el debate público, como una asamblea en la que todos tienen voz, con la educación gratuita universal en todos los grados y con el derecho a difundir el pensamiento. Se está trabajando la isegoría, el derecho a la igual voz pública, en lugar de dejar la participación en el debate público a los medios que cada uno pueda pagarse, como sucede hoy día. El proyecto prevé las herramientas necesarias para que el pueblo pueda ejercer su soberanía desde abajo. Este es el proyecto constitucional andaluz de 1883, la Constitución de Antequera. Se nos ha colado un duende, Cinta García. Ella nos hablará hoy desde el Polo Norte. Nos contará algunas de sus vivencias. En esta ocasión nos va a relatar cómo vieron y vivieron un incendio en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y cómo, por la incompetencia de su gerente, pusieron en peligro sus vidas, tanto de los trabajadores como de familiares y enfermos. Hola, ¿qué tal? Como parte de los que viven abajo a la izquierda y como en España no podemos protestar, aquí me he venido al Polo Norte, como puede verse en este gráfico, bueno, a informar un poco de una noticia que en los periódicos de Huelva no se le ha dado la mayor importancia y que la tuvo. Justo antes de las Navidades hubo un incendio en un transformador del hospital, fue la luz del hospital y saltaron las luces de emergencia. Olimos el humo, yo llamé al supervisor que estaba de guardia preguntando qué estaba pasando. Me dijo que todo estaba controlado, que no nos preocupáramos, y a esto de que cuelgo el teléfono entró una bocanada de humo grandísima en la planta. Al no saltar los sistemas de alarma y de emergencia, puesto que debería de haberse abierto lo que es la cristalera de arriba del patio de los Potos, que quien conozca el hospital sabe de lo que estoy hablando, pues para que el humo, cuando se provoca un incendio, salga. ¿Quién hizo de chimenea, en este caso, en el hospital? El 4-3. La planta que está justo arriba, que no está comunicada con el resto de las plantas, y que, bueno, nos sentimos como ratones encerrados en una ratonera sin salida. Cuando vimos que no podíamos respirar realmente, repartimos mascarillas a los enfermos mojados, los encerramos a todos en sus habitaciones, abrimos las ventanas, pusimos las camas lo más bajas posible. Pero yo estoy contando esto fundamentalmente por el sentimiento de abandono y de impotencia que sientes en esos momentos en los que, cuando ya era prácticamente imposible respirar en la planta, mi compañero llama al supervisor de guardia de nuevo y el supervisor de guardia le cuelga el teléfono. Nosotros no sabíamos qué es lo que estaba pasando, no fuimos informados absolutamente de nada, por allí no apareció absolutamente nadie. Bueno, sí, apareció un policía muy asustado, preguntando: pero bueno, aquí hay enfermos, aquí hay personal sanitario, aquí hay... Hombre, pues no nos está viendo. Oh, esto aquí, que no se puede respirar, ¿vale? Muy interesante lo que usted está diciendo. Se puso a hablar con su walkie. Oiga, esto hay que evacuarlo inmediatamente porque aquí no se puede respirar y aquí hay enfermos y tal. Inmediatamente desapareció. Abrieron puertas de arriba y tal, y el humo empezó a evacuarse de la planta. ¿Pero visteis a alguien? ¿Vino alguien a preguntarnos qué nos estaba pasando? O sea, nosotros no hemos recibido ni una respuesta, ni una preocupación, ni qué es lo que pasó ese día.
Tú no puedes tener conectados sistemas de alarma como el que se abra el techo a la luz general. Tú eso lo tienes que tener conectado a la luz de emergencia del hospital, porque si no, en un caso de esto pasa lo que pasó. Y aquí no ha habido respuesta por parte de nadie. La única respuesta que yo he escuchado es que bueno, que tampoco fue para tanto. Y se te caen las lágrimas. Sobran motivos para no callar. Hay muchas verdades que deben salir. Eduardo Muriel en la... Ahora damos paso a nuestra sección de noticias breves y recordaros que este programa está abierto a todos. Tan solo tenéis que mandar vuestros vídeos para el próximo programa. Marea destaca que solo la educación pública puede garantizar una educación para todos y no solo para los ricos. Analizando el informe del Ministerio de Educación, las cifras de la educación en España, se puede comprobar que la educación privada solo llega allí donde es rentable, dejando a muchas poblaciones sin centros educativos. Según las cifras del informe, solo un 1,3% de los centros privados en España se encuentran en municipios con menos de 2.000 habitantes, mientras que la red pública dedica un 18,1% de sus centros a estas poblaciones. Nos muestra también cómo los centros privados han crecido más que los públicos en la última década gracias al apoyo y regalos de gobiernos privatizadores. Contenedores en Andalucía. Según datos de Eurostat, Andalucía se ha convertido en la comunidad más pobre con un 38,6% de población sin recursos económicos mínimos y con 100.000 personas viviendo de los contenedores. España, Grecia y Rumanía son los países de la Unión Europea con más población en riesgo de pobreza. Si queréis obtener más información podéis tenerla en www.caosenlared.net. Tercera información denuncia que en el Parlamento se ha iniciado el trámite para la modificación legal de la jurisdicción universal. Según Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, la reforma supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación judicial en defensa de los derechos humanos a nivel global. Según Jueces para la Democracia, provocará el archivo de numerosas causas que actualmente se están investigando en la Audiencia Nacional, como el genocidio en Tíbet ante las presiones de China, o los de Guatemala, Ruanda o Sáhara, los asesinatos de José Couso o el de Ignacio Ellacuría. El poder político acaba con investigaciones judiciales por intereses comerciales, diplomáticos o estratégicos. Según noticias de Caos en la Red, Ecologistas en Acción denuncia que en esta legislatura se ha retrocedido 2 décadas en la protección para el medio ambiente. El coordinador de ecologistas, Paco Segura, ha afirmado que hay un auténtico desmantelamiento en la protección ambiental en busca de negocio. Uno de los portavoces de la asociación denuncia que se registra una mercantilización de bienes esenciales como el agua, los caladeros o los ecosistemas. Los mercados están ávidos de nuevos nichos, aunque nos llevemos por delante los propios fundamentos del mantenimiento de la vida. Poema de Octavio. Jubilado de Fosfórico de Fertiberia. Nos muestra su rabia incontenible contra los canallas que ejercen violencia contra las mujeres. Tú, ¿cómo dice que la quiere y que la amas? Si por tu capricho la maltrata, ella es la madre de tus hijos, la que cuida de ti y de tu casa. Si sabe lo que es querer y amar, ¿por qué delante de tus hijos la saluda bofetada y la ofende con sucias palabras? No la miras a los ojos ni a la cara, ¿por qué le pides perdón? ¿Por qué la abrazas y le dices que lo siento? Examina tu conciencia que tiene muy sucia el alma. La sangre que te corre por las venas la tienes envenenada. Lentamente la absorbe su sentimiento, la llena de dolor y desesperada mira para el cielo y dice: Señor, ¿seré yo la culpable de esto que a mí me pasa? Malas entrañas la tienes como tú quieres, desmacrada, anulada para seguir maltratándola. Eres como el cocodrilo
pero tú no lloras para devorar. Sigue diciendo que la quiere y que la ama, y con tus manos asesinas, con fuerza la aprieta el cuello, porque quieres asfixiarla, y la apuñala hasta quitarle la vida. Ella era la madre de tus hijos, la que cuidaba de ti y de tu casa. Las piernas tu madre cerrara, y así no hubiera parido hijos con mente tan despiadada. Te mandaran a desierto, que te rodeen los buitres y termine con tu mala hazaña. Cobarde, si no la quieres, déjala, pero no le quite la vida. La vida es regalo de Dios. ¿Quién eres tú para quitársela? Justicia que te pide el pueblo, justicia que te reclama y te reclama, para acabar de una vez con tanta sangre derramada.